¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es la palabra? ¿Cómo llegamos a construir un mismo fin? ¿Quiénes nos examinan? Sócrates, los sofistas, la verdad, ¿cómo nos entendemos? ¿Hay algo más que la palabra? La televisión, política, libertad, divertirse. ¿Por qué hay cuando no pudo haber habido nada? Hacer filosofía es una manera de pensar. Una manera de pensar que busca fundamentar el sentido de las cosas que parecen obvias. ¿Qué es fundamentar? Llevar a la pregunta a la máxima expresión. El preguntar el por qué sobre el sentido de cada cosa. Es decir, la filosofía tiene más que ver con las preguntas que con las respuestas. Si la ciencia se pregunta sobre el cómo, la filosofía se pregunta sobre el porqué del porqué de cada cosa. Movimiento sofista y el humanismo griego. El siglo V a.C. es llamado el siglo de oro de Pericles. Atenas se convirtió en el centro comercial, político y cultural de Grecia, y en la segunda mitad del siglo V a.C. hubo continuos enfrentamientos entre espartanos y atenienses por el control de la región en la guerra de Peloponeso. Alejandro Magno conquistó nuevos territorios y promovió la función de la cultura griega con los de los pueblos conquistados, dando origen a lo que se conoce como helenismo. Como producto de la evolución política, surgió un grupo de hombres llamados sofistas, de alto mérito, que se dedicaron a iniciar a los demás en la sabiduría. Los sofistas aparecieron en Atenas a mediados del siglo V y fueron calificados por Gompers, de mitad profesores y mitad periodistas. Son productos de una evolución política, económica y social que venían presionando mucho sobre la estructura del viejo orden. Como su actividad literaria, abrieron nuevos rumbos a la cultura griega y descubrieron territorios inéditos en la vida del espíritu. Pero pronto se vieron muy ensombrecidos por el desprestigio. Hegel fue el primero en adjudicar a los sofistas el lugar que les corresponde como creadores de las formas culturales. Los sofistas iniciaban a los hombres en la sabiduría, música y matemática. Debían formar a los hombres en sus ideas y no solo por la fuerza de la costumbre o por oráculos. Recorrían difundiendo en las ciudades de Grecia y educaban a la juventud. Daban lecciones a todos aunque debía pagarse por ello. Sofista es un maestro de arte, experto adivino. Según Platón, Protágoras se llama sofista a sí mismo con orgullo. Poco después, la palabra pasó a expresar la ocupación de la persona que daba lecciones por dinero. Platón presenta una pseudociencia que es la erística, arte de conflicto y debate, arte de tener siempre la razón. Él se interesa por demostrar que está mal lo que hacen los sofistas. Gompers denunció esta crítica de Platón por ser irrespetuosa y por no reconocer las buenas cosas que los sofistas hacían. El movimiento sofístico es el primer humanismo en la historia del Occidente. Es la toma de conciencia del hombre. Aparecieron en un momento especial de la vida griega. Son la consecuencia de cambios económicos e ideológicos, iniciados en los siglos anteriores. Un instrumento para triunfar en la vida pública y lograr poder político en una sociedad que exigía el uso de la palabra para convencer y persuadir. La pretensión desmedida de los clientes que pagaban mucho para saber los secretos del lenguaje era lo que obligaba a los sofistas a satisfacer los gustos de esta clientela exigente. Sócrates. Como suele suceder en momentos de crisis, apareció el hombre capaz de desenmascarar la debilidad de los sofistas. Sócrates se presenta como una reacción contra el relativismo y el subjetivismo sofístico. Sócrates es una de las figuras más extraordinarias y decisivas de toda la historia. Representa la reacción contra el relativismo y subjetivismo sofístico. Sostuvo que la virtud es conocimiento y el vicio ignorancia. En una época en donde todos creen saberlo todo, él se proclama ignorante. El oráculo lo declara el más sabio de todos, y Sócrates no comprende esto hasta hablar con mucha gente del pueblo y ver que creían que por su oficio también saben más de lo que en realidad saben. Por lo tanto, concluyen en lo que ha declarado el más sabio porque es el único capaz de reconocer su ignorancia. El hombre debe entender que no puede saberlo todo. Sócrates llega a la conclusión de que Dios le ha encomendado la tarea de analizar a los hombres, para mostrarles lo frágil de su supuesto saber, para hacerles saber que en realidad no saben nada. Convencido de su misión, persigue a sus ciudadanos, los interroga y constantemente para saber si llevan una vida noble y justa. Esta actitud fastidia a la gente, y esto es una de las razones
por las cuales se lo acusa de corromper a la juventud y a introducir nuevos dioses. Esta acusación lo lleva a su muerte. Para llevar a cabo esta misión, utiliza un método que se dio a llamar método socrático, que encuentra con dos modelos: la refutación, el modelo negativo, y la mayéutica, el modelo positivo. Características generales del método. La ironía se refiere a la actitud de quien dice lo contrario, a lo que en realidad piensa, pero de manera en que se deje ver que piensa lo opuesto a lo que dice. Características generales del método. La ironía es la actitud de quien no dice lo que piensa, pero lo deja ver a través de lo que dice. Refutación. Consiste en mostrar al interrogado, mediante una serie de hábiles preguntas, que las opiniones que cree verdaderas en realidad son falsas y contradictorias. Sócrates explica, como el ejemplo del soldado, lo que quiere decir acerca de las preguntas que hace que no logra tener una buena definición, preguntando qué es valentía, a lo que el soldado responde de 1000 maneras, pero ninguna es suficiente. Y esto continúa cuando una y otra vez Sócrates vuelve a preguntar y no logra obtener una definición exacta y completa. Este procedimiento entonces consiste en llevar al absurdo las afirmaciones del interlocutor. Sócrates no comienza negando la tesis propuesta, sino admitiéndola provisoriamente. Quizás nos parece difícil hoy en día entender a la filosofía como la entendían Sócrates y los sofistas, pero en la actualidad podemos ver que esto es más evidente. El hombre, junto con la historia, ha dejado la palabra de lado, para empezar a creer en aquello que puede ser observado, es decir, el Homo sapiens, producto de la cultura escrita, para convertirse en un Homo videns, con lo cual destrona la palabra para reemplazarla con la imagen. Nuestra acción se está situando en el crecimiento del video niño, un novísimo ejemplar del ser humano, educado en el telever, incluso antes de saber leer y escribir. En tanto encontramos la gran diferencia con la época de Sócrates. Por otro lado, es importante tener en cuenta la videopolítica y el poder político de la televisión, que después de haber formado a los niños, continúa formando de algún modo, influenciando a los adultos por medio de la información, incidiendo en los procesos políticos y en una radical información. Es evidente cómo ha cambiado la sociedad en cuanto a la verdad y la palabra. La palabra ya no se utiliza, muy pocos quieren la verdad. La sublimación que recibimos desde que nacemos hasta la actualidad por los medios de comunicación han desvirtualizado lo importante de la sabiduría. La comunicación presente entre entes ya no existirá. El hombre ya no es capaz de preguntarse cosas a sí mismo, ya no busca su verdad. Se le implantan en sus mentes. Y es así donde la filosofía nos sería útil, el comenzar a preguntarnos de cómo son las cosas. Tomar conciencia de que nuestra sabiduría no nos las pueden inculcar, sino por el contrario.